Ahora sí, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Hoy 8 de septiembre de 2017. Vamos a conversar un poco de lo que es prevención de riesgos laborales, pero más que como una, una exigencia legal o una obligación. Debemos adoptar esto como una cultura, ¿no? Reglas judiciales, solución para ese tipo de casos es de 4 o 5 años. Y bueno, yo sé que nada mejor que vivir en la tranquilidad de su hogar y sin problemas externos que afecten su tranquilidad. Una de las formas de vivir en base a la prevención de riesgos laborales es que en nuestro trabajo hagamos las cosas más por convicción que por miedo a alguna sanción. Entonces, si es que empezamos a hablar de riesgos laborales, podemos decir que la base de la prevención radica en tres pilares, ¿no? Lo mismo que se va a trabajar en hiper, en el desarrollo ya de los cursos a profundidad, ¿no? Donde todo inicia con identificar, todo es nuestro instinto de supervivencia, pero es reactivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer que la identificación sea parte de nuestra vida diaria. Es como, por ejemplo, si usted va a un centro comercial, usted puede identificar alguna fuente de peligro. Sí, y usted generalmente se va a aislar de esa fuente de peligro, pero no va a comunicarlo. Y luego cuando sucede un accidente, vienen los comentarios ya de personas en grupos, reunidos, ¿no? Posterior al evento del accidente, cuando dicen, sí, es que yo lo vi, sí, mi pareja me pasó la voz, no, mi hijo me lo dijo, ¿no? Y entonces, en este aspecto también es bueno que cuando identifiquemos, compartamos esa identificación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, estamos generando una cultura de prevención que a la larga, ¿no? En un mediano o largo plazo, debido a la realidad de nuestra región, esto va a empezar a rendir sus frutos y va a hacer que todos nosotros estemos en un ambiente mucho más seguro donde sea que estemos, sea el trabajo, sea en la casa, en la calle, en un establecimiento público o centro comercial, ¿no? Entonces, cuando ya se habla de forma más técnica, empezamos a hablar de la evaluación. ¿Qué tan riesgoso es esto, no? ¿Qué tanto daño me puede hacer? ¿Qué factores van a incrementar el riesgo de accidente para este caso? ¿No? Entonces, usted empieza a evaluar qué tan riesgoso y qué tantos controles necesita. Luego, cuando ya tenemos identificados los peligros, estamos evaluando los riesgos, le estamos poniendo un control ahí al identificar y al evaluar, empieza ya la protección completa. La protección para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en la parte de control ya viene el tema, primero, cultural, luego el tema documentario, ¿no? Que va, en su conjunto van a trabajar con una base muy sólida, ¿sí? En el tema de prevención de riesgos laborales. Ahora, si es que vemos de qué se trata, dónde queremos llegar con la prevención, se trata de colaborar con la oportunidad de generar nuevos y mejores procedimientos de trabajo. Y esto lo menciona la ley 29783, ¿no? Que, que nos menciona que podemos nosotros participar, ¿sí? Y uno de los principios es justo este, ¿no? De la participación en consulta de todos nosotros como trabajadores. Muchas veces decíamos, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces la ley nos da una oportunidad de contactarnos con la alta dirección. ¿A través de quién? A través del supervisor de seguridad y salud del trabajo, elegido por los mismos trabajadores, o a través del comité de seguridad y salud del trabajo, elegido también por en la mitad de ellos por los mismos trabajadores y la otra mitad por el empleador. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un intermediario entre empleador y trabajador y de esa manera se tome nota de todo lo que nosotros vamos a comentar con respecto a las mejoras que podamos encontrar en los procedimientos de trabajo, en situaciones de riesgo, ¿no? En algún peligro detectado. Por ejemplo, podemos decir, una escalera le falta cintas antideslizantes. Y entonces a todos nos puede parecer normal porque el riesgo de caerse en una escalera para nosotros, debido a nuestro hábito de subir y bajar escaleras permanentemente, viene dado por qué? Viene dado por nuestra práctica misma. Pero
al momento que sucede un accidente, con esta confianza que hemos tenido después de tantos años de subir y bajar escaleras, puede incrementarse esa probabilidad en un instante y traer un accidente incluso mortal, ¿no? Muchas veces uno piensa, pero las escaleras son de niveles pequeños. Entonces, ahí usted, en ese caso, si se entera de que usted, a ver, en la norma técnica peruana 399010, por ejemplo, usted cuenta con una señal que dice uso obligatorio de pasamanos. Usted la puede haber visto por ahí, una señal de color azul, una señal, ¿no?, que significa obligatoriedad. Y cuando hablamos de obligatoriedad quiere decir que debemos cumplirlo, pero valga decir que en la mayoría de empresas, cuando, por ejemplo, colaboro en el tema de inspecciones, paso el dedo por el pasamanos y encuentro polvo, que es un indicador de que ese pasamanos no se está utilizando porque falta un poco más de la cultura de seguridad, al menos en ese aspecto. Reconocer y reforzar hábitos y comportamientos eficaces y seguros. Cuando alguien hace algo bueno, hay que reconocerlo. De esto se encarga el empleador, esto lo planea el empleador a través del comité de seguridad en el trabajo o a través de la promoción que puede hacer. Y es otro de los principios que nos pide tener la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, este concepto de reconocer significa, por ejemplo, premiar al trabajador, darle un reconocimiento, por ejemplo, como un diploma, ¿ya? Si tienes razón, Rosario, los 3 puntos de apoyo. ¿Cuántos accidentes, no? Antes de continuar hablando de lo que es la ley, ¿cuántos accidentes se dan de caída de escalera? Porque llevamos cosas en la mano o no llevamos cualquier objeto y lo que significa que no vamos a tener 3 puntos de apoyo en todo momento. Y entonces le está hablando del reconocimiento y puede ser, en el caso, he visto casos de algunas empresas que les dan algunos bonos de consumo en supermercados, otras empresas que le dan algunos souvenirs por ejemplo, unas linternas, ¿no? O lapiceros con el logo de la empresa, o unos lentes muy bonitos lentes de seguridad, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para reforzar estos hábitos y comportamientos en el trabajador y que sea imitable por todos los colaboradores que lo rodean. Entonces, en nuestro tercer propósito de la prevención de riesgos tenemos realizar correcciones adecuadas y constructivas de forma inmediata. Ojo, corregir en construcción no quiere decir gritar o levantar y sancionar directamente. Y corregir en forma constructiva es educar, es enseñarle, no, al trabajador la importancia de trabajar con seguridad. A mí me dio gusto el día de ayer, por ejemplo, en una empresa que, bueno, por tema de confidencialidad, no puedo mencionar los nombres, ¿no? Es una empresa del rubro de hidrocarburos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El supervisor de producción hoy en día está demostrando estar comprometido con la seguridad porque ya está llegando a la convicción de que si se presenta un accidente, ¿sí? Cuando pone por encima el nivel de producción lo pone por encima del de prevención, ¿sí? Se le van a detener todas las labores. Entendió que sí, en la mayoría de los casos le va a resultar, pero entonces, ¿qué sucede? El supervisor, a mí me dio mucho gusto cuando les decía a sus trabajadores, cuando venga, por ejemplo, en las labores de izaje, venga la pluma o la grúa, cualquier equipo, ¿no?, que venga a hacer el izaje, tienen que revisar, ¿no?, cada parte de cada parte de los accesorios y de las máquinas, la lista de preuso, revisar las eslingas, los estrobos, ¿no? Entonces les decía a los trabajadores, si ustedes encuentran una mínima falla, adviértanme y ese trabajo no lo iniciamos. Porque si iniciamos el trabajo, corremos el riesgo de que exista un accidente y yo quiero a ustedes, ¿no?, a la salida verlos por favor completos. No quiero que de aquí nos vayamos antes al hospital a visitar a uno de ustedes, incluyéndome a mí, le decía él. Entonces, hoy en día veo que la mayoría de los supervisores se están comprometiendo mucho. Veo, por ejemplo, a un compañero de la universidad, sí, que él trabaja en el área de producción y él, por ejemplo, a veces me pide asesoría, ¿no? Me dice, ¿cómo hago para que los chicos
me hagan caso en seguridad, me dice el otro día, no, me dice el año pasado tuve un accidente, me dice, de hecho que me perjudicó la producción, pero a veces me desesperan los chicos, me dice que no me hacen caso, no, que les digo que se pongan los EPP si no quieren, y entonces dicen que no está el de seguridad y observándolos, ¿no? Pero ya veo este compromiso de él por reforzar la seguridad como parte ya de las labores de producción. Criterio que cuando yo recuerdo en el año 2011, cuando recién apareció la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, recuerden allá en el mes de agosto del 2011, ¿no? Mucho se discutía en el área de prevención con la del área de producción. ¿Cuántas veces a los de prevención nos amarraron las manos por permitir que la producción avance con rapidez? Pero hoy en día se está priorizando controlar el avance de la producción sin descuidar la prevención para garantizar el mínimo de riesgo para, obviamente, eliminar la probabilidad o no, o disminuir la probabilidad de accidente y además te garantiza que vas a llegar a tu producción del día a día, ¿no? Entonces, si respetamos estos objetivos, ¿sí? Y los mantenemos como pilares de nuestra convicción de seguridad, vamos a poder, ¿no? seguir desarrollándonos tanto como personas, como empresa, e incluso sepa usted que el país, bueno, el Estado publica esta ley porque definitivamente cuando hay accidentados el Estado también pierde ingresos, lo cual tampoco le conviene. Entonces el tema de seguridad nos beneficia a todos, ¿no? Ahora, tienes mucha razón, John, o sea, digo, mencionas que todavía hay tradicionalismo, es verdad, pero, a ver, la ventaja de este puesto de trabajo como consultor es que conoces muchos rubros, ¿sí? Muchas empresas, y algo que puedo notar que en la mayoría, por ejemplo, desde el ingreso, en la mayoría ya está su política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pues ahí en el ingreso, y eso quiere decir que ya se está iniciando con un compromiso, ¿no? Exigido por ley, y que si existe la política, obviamente van a existir muchos documentos más, y eso significa que detrás de ello hay una persona que está siendo responsable está surgiendo, ya están surtiendo efectos, ¿no? Ahora, Yuri me dice, ¿es necesario dar charlas al ingreso de obra? Las charlas diarias, claro que sí, construcción es una de las actividades más dinámicas y más riesgosas que hay en el mercado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que extremar las medidas de seguridad y de inicio a fin. Cuando, por ejemplo, ¿qué pasa en las obras de construcción? Muchas veces estamos, por ejemplo, a ver, ya sé, muchas veces en las obras de construcción, al inicio, en la excavación, vamos a suponer un edificio, una excavación muy profunda, y usted ve varios prevencionistas, ¿no? Va avanzando la obra y usted va observando en algunas obras civiles que el número de prevencionistas disminuye. ¿Y qué sale en el noticiero, señor, señora, señorita? ¿Qué es lo que sale ahí? Un pintor cayó del piso 15 de un edificio. ¿Y por qué cayó? Por falta de control. Porque como estaban en retoques y supuestamente trabajos de menor riesgo, cuando no hay un seguimiento de la seguridad, es donde vienen los problemas. ¿Ya? Entonces, en las obras, desde inicio a fin, no debemos de hacerlas o realizar las charlas, no las llamadas de 5 minutos y los trabajadores no nuevos sí o sí su charla de inducción, ¿no? Entonces, al cambiar en todo momento las condiciones de trabajo, es por ello que los trabajadores deben recibir su tarea día a día y en base a ello llenar su ATS o su AST, como se llama, ¿no? Su análisis de trabajo seguro, para que ellos sepan a qué se van a exponer. Al saber ellos a qué se van a exponer, van a saber qué medidas de control van a tomar y por supuesto las van a mantener activas de forma responsable durante las labores. Si se descuida una medida de control, a pesar que el trabajador puso en el documento, recordemos que esto ya sería irresponsabilidad por parte del trabajador, pero como les dije hace un momento, tenemos que seguir educando, principalmente los que nos hemos incorporado del todo en el tema de seguridad, ¿no? Y nos fascina hacer este tipo de labores para evitar accidentes y qué grandioso cuando vemos los resultados, ¿no? En este aspecto, vemos qué bueno es cuando los trabajadores los ves que se van agotados, ¿no? Del día a día de trabajo, pero sabes,
que se van sin novedades que vayan a afectar su seguridad o su salud. Ahora, mira, si el supervisor induce un acto inseguro, el trabajador se puede negar a realizar la labor, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de que un supervisor, ¿no? El jefe de campo de una obra, había dado la orden de que trabajadores suban a un andamio sin medidas de seguridad, sin arnés, sin línea de vida, el andamio no estaba registrado, era completamente subestándar ese escenario. Entonces, no, hemos son los exámenes médicos ocupacionales, John, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que a los trabajadores no se les hace bajar y ellos bajan ya diciéndome, no, no, ingeniero, es que nosotros, el ingeniero tal nos dijo que subamos y es solo para terminar de tarrajear, ¿no? Y entonces yo les hago hincapié, ¿no? En que ellos están llenando un permiso de trabajo, el cual el jefe de seguridad no lo había firmado, no lo había firmado, excepto solo el jefe de campo. Y al ser una labor crítica, no un trabajo de alto riesgo, los trabajadores deben tener autorización de los supervisores, tanto de producción, ¿no? O los jefes de campo y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el prevencionista, para que se puedan ejecutar esas labores. Entonces, en ese aspecto, ya, yo considero que la documentación es vital y en ser llenada de forma responsable, completada de forma responsable, para poder iniciar una labor, ¿sí? Que involucra un alto riesgo sobre todo. Ahora, si es que vemos algunos conceptos que sí o sí debemos de saber nosotros. Peligro, situación o característica intrínseca o propia, ¿no? De algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y al ambiente. Mira, la ley 29783, bueno, en el reglamento está esa definición, en el glosario de términos, ¿no? Te dice que no solo a las personas, sino también busca proteger a los equipos, a los procesos y al ambiente de cualquier daño. Y en general, en el fondo, ¿qué está protegiendo? El sistema en su totalidad, todo este globo lo está protegiendo, ¿sí? Para que nada le vaya a hacer daño y se mantenga intacto de inicio a fin de las labores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber con respecto a peligro? Que cualquier fuente que nos pueda generar algún daño se debe considerar un peligro. Pero como siempre menciono, ¿no? En el tema, un segundito, voy a desactivar, ya. Como siempre menciono, en el tema de los conceptos, ¿no? De peligro, no solo miremos el factor externo, cuando uno, cuando uno requiere, por ejemplo, le dice al trabajador, hágame usted un análisis de su puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, el trabajador te otorga, sí, el trabajador te otorga, por ejemplo, su ATS. Ingeniero, ya está firme, lo dice, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el ATS? Dice, por ejemplo, a labores de manipulación de carga, puede haber cortes y hay que utilizar guantes antideslizantes o guantes anticorte, dependiendo del trabajo. Pero ¿sabes qué se olvida el trabajador? Se olvida muchas veces del factor humano, del factor del cuerpo humano, no del factor antropométrico, que lo que sucede es que en este factor el trabajador se está olvidando de, por ejemplo, las posturas adecuadas de trabajo. El trabajador se está olvidando de qué más. Se está olvidando que debe tener una iluminación adecuada, ¿no? Exacto, el tema ergonómico, Andy, ¿no? Entonces debe tener iluminación adecuada, considerar los niveles de ruido. Una forma práctica, ¿no? Que se utiliza para ver los niveles de ruido porque no tienes de repente el sonómetro por ahí o hacer un monitoreo en el instante, ¿no? Mientras que tú puedes conversar en forma tranquila, como por ejemplo ahora, ¿no? Incluso podríamos tolerar algo de unos ruidos suaves por ahí, estaría bien porque en promedio está debajo de los 85 decibeles, ¿no? Para las 8 horas de trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos ya dificultad para comunicarnos en un tono de voz normal? Ya hay que considerar que debemos tener nosotros.
A ver, un segundito, por favor. Ya, nosotros debemos de considerar que en este aspecto, ya, hay que cuidar bastante los límites de nuestro cuerpo. A ver, me preguntan por aquí, Ángel, una actividad rutinaria en el día laboral no diario actualizaría el peligro de pasarlo de rutinario a no rutinario, ¿no? En las definiciones de las tareas se, se define como rutinario o no rutinario. Entonces usted, no, si es que esto es una labor habitual, usted no debe modificar la hiper, ¿no? Tal como se definió al inicio, si la labor es rutinaria o no, y de eso, por supuesto, va a depender también las medidas de control, porque incrementa la probabilidad de accidente en el factor de riesgo en el tipo de exposición. ¿Ya? Entonces, hay siempre un promedio. Usted básese en el promedio, ¿ya? Y si se incrementan las actividades en ese aspecto, usted lo que debe hacer es no actualizar ahí sí la hiper para considerarlo como rutinario. Mira, Antenor me dice, se recomienda también hacer algunas pausas activas. Claro, para postura forzada sí. Mira, el otro día en en una empresa, sí, en la parte administrativa, que donde mucho se sufre de estrés, no de tensión de trabajo, carga laboral, se ha ejecutado un programa de pausas activas donde muchas veces nos enseñan a nosotros a estirarnos, nos enseñan pues a respirar en forma abdominal para tener una oxigenación mucho mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esa empresa notó que sus trabajadores como que ya estaban aburridos de todos los días lo mismo, ¿no? Porque ya se hizo rutinaria la actividad de pausas activas. Entonces, ¿qué sucede? La empresa decide innovar en coordinación con el médico ocupacional y con el jefe de seguridad, deciden, ¿saben qué? Algo bastante novedoso, llevar un par de clowns, ¿sí? Estos chicos ¿no? que van con su nariz roja, ¿no? Así ustedes saben, ¿no? Los clásicos clowns, para distraer al personal unos cuantos minutos. Y qué bueno, ¿no? Ver a todo el personal distrayéndose, riendo, ¿no? Y desconectándose del puesto de trabajo que lo está sometiendo a una fatiga mental, ¿ya? O también puede ser a una fatiga física. Y eso también se puede considerar como una pausa activa, porque recuerda que eso significa romper el hielo. Ahora, las actividades de estiramiento, mira, se pueden hacer al inicio, pero se recomienda hacer a media mañana y media tarde, ¿no? Porque uno inicia fresco las actividades, ¿no? Entonces a media mañana y a media tarde es recomendable hacer el programa de pausas activas, que puede incluir juegos de charada, yenga, no sé, juegos así cortos, ¿no? Que no aborden o que no superen en promedio los 5 minutos, ¿ya? Y con el objetivo de distraer al trabajador y que no sufra esa fatiga de su propio puesto laboral. Ahora, riesgo, mucho se confunde este concepto. El concepto de riesgo, cuando hablamos de riesgo hablamos de probabilidad. Y si hablamos de probabilidad hablamos de números. Entonces, peligro, vamos a decir en palabras sencillas, es todo aquello que te puede hacer daño. Y el riesgo es aquello que te puede pasar con base, ¿no? A el peligro que estuvo ahí latente para poder hacer daño. Entonces, la probabilidad de que un peligro se materialice, ¿qué quiere decir se materialice? Se ejecute, se haga realidad. Lo que uno pensó que podía pasar o analizó en algún momento, o quizás no se hizo, pero el peligro estaba ahí latente, se hizo realidad, ¿qué quiere decir? Se hizo material. Otra definición que nos da el reglamento, ¿no? En el decreto supremo 005 nos menciona que es también la probabilidad de que una exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Y eso es lo que le llaman exactamente el riesgo laboral. A ver, vamos a cambiar. ¿Qué fue? A ver, Ana Olga, si uno se lesiona por un estirón, ¿podría justificar que fue capacitado para no sufrir ese incidente? Mira, recordemos que las capacitaciones obligatorias, ¿no? Que son 4 como mínimo al año. Muchas empresas dicen, voy a hacer 4 al año. Bueno,
Hay empresas que se comprometen y hacen 8 o 10 y le ponen de repente un porcentaje de cumplimiento del 80%, lo cual seguiría con un cumplimiento legal de mínimo de 4, ¿no? Entonces, si es que se le entrena a la persona, por ejemplo, en aspectos ergonómicos, manipulación de cargas, ¿ya? Esto va a disminuir el riesgo de que de sufrir una lesión, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Por un común estirón, como lo llama Ana Olga. Entonces, esto de aquí, a ver, el trabajador fue capacitado, pero fue evaluado, ¿no? El trabajador también tiene que ser evaluado, ¿no? Porque usted puede tener al trabajador en cuerpo presente en la capacitación, pero no en mente. Entonces, la evaluación es la que determina si el trabajador no captó o no los conceptos de prevención de riesgos en el tema capacitado. A ver, acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo, de peligro, ¿sí? Una cáscara de plátano en el piso y el riesgo usted lo ve en la parte derecha de su pantalla, ¿ya? Donde puede ver que se ha materializado y ha generado un accidente. Ahora, el exceso de velocidad combinado con adelantar por la derecha involucra un alto riesgo de accidente, porque recuerde usted como conductor, por lo menos en esta región, ¿sí? Que los vehículos siempre van a ir, ¿no? Con el timón hacia el lado izquierdo. Hoy en día, hoy día, por ejemplo, en la tarde venía, sí, ahorita hablamos un poquito, ¿no? Del tema de los carriles y esto. Ya, déjame comentar lo que veía. Veo, por ejemplo, muchos conductores en la avenida Néstor Gambetta, donde hay muchos camiones, sí, por el tema del comercio aduanero, ¿no? Importaciones y todo el tema relacionado a ello. Son vehículos bastante grandes, son algo lentos. Sabemos que es una vía donde no se puede superar los 60 kilómetros por hora y toda la vía está normada, no bajo, excepto ciertas restricciones de 30 kilómetros por hora por algunas zonas escolares o de mucha densidad de personas, ¿ya? Pero sin embargo, la prisa ejecuta que se la persona adelante por el lado derecho. Y si me permiten, les comento yo en algunas oportunidades, bueno, sí atiendo este tipo de emergencias, en ambulancia también, y cuando nos reportan, y es algo ya clásico entre nosotros, cuando nos reportan un accidente vehicular en esta avenida, por lo general sabemos que en muchos de los casos ese fue el factor desencadenante del accidente, que el conductor quiso rebasar por la derecha. Uno de los accidentes más frecuentes en las vías, no por el aspecto de faltarle a la seguridad vial, lo que comúnmente también es llamado manejo defensivo, que es una de las capacitaciones muy requeridas por las empresas que no de venta, de servicio, visitas a clientes que tienen conductores y les aplican bastantes capacitaciones para tener el criterio de manejo defensivo. Beneficia al conductor que no se lesiona por accidente, se beneficia a la empresa porque el vehículo no sufre daños, ¿sí? Por colisiones y por supuesto las actividades continúan. A ver, José Daniel le dice, hay leyes por no seguir un carril. Claro, usted puede consultar el reglamento de tránsito, que es uno de los más completos que tenemos ya en lo que es Sudamérica, ¿sí? Y si es que lo respetaríamos tal cual está escrito, yo le aseguro que casi no hubieran accidentes en nuestro país. Y lamentablemente no es así, por lo que nosotros tenemos que extremar nuestras medidas de precaución en este aspecto. Muy bien. El tema de posturas forzadas, como se ve acá, o el tema de... No es postura forzada, perdón. El tema de posturas inadecuadas en puestos de trabajo tipo administrativo, ¿no? Usted puede estar una hora sentado, hora y media, ¿no? Pero en algún momento su cuerpo va a empezar a desplazarse, a deslizarse naturalmente, o encorvarse la espalda, y es ahí donde usted tiene que hacer una pausa activa, ¿no? Simplemente se pone de pie, se estira, se reacomoda, garantiza circulación otra vez en sus piernas y después de unos minutos vuelve a tomar asiento y a continuar con sus actividades.
Y sí, Hans, tienes razón, es un factor de riesgo disergonómico. Ahora vamos a hablar de todos los factores de riesgo, ¿sí? Para que se pueda elaborar un análisis de riesgo correcto y tener un buen enfoque en prevención de riesgos. En el tema de poca iluminación, hoy en día se ha comenzado a hacer, bueno, y esto es en base por ejemplo, a la resolución ministerial 050, que uno de los documentos nos exige, ¿sí? Los controles sobre los puestos de trabajo en base a monitoreos, y se exige monitorear la iluminación en los puestos de trabajo. Para evitar daños en la vista. La semana pasada ha salido en las noticias, ¿no? Creo que todos lo hemos visto, los que vemos noticias por lo menos, que ahí ya se han presentado daños por utilizar el celular en alto contraste, ¿no? Daños a la vista directamente y que incluso pueden ocasionar lesiones muy graves hasta la ceguera. A ver, ahora, con respecto a la prevención de accidentes, mire usted lo que dice aquí. Combinación de política, que significa, recuerden ustedes, compromiso. Política y compromiso, en este aspecto considerémoslos, ¿no? Prácticamente sinónimos. Estándares, vamos a normalizar, vamos a estandarizar todo lo que está relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer de conocimiento de todos en base a documentos, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir riesgos en el trabajo. ¿Recuerdan ustedes uno de los 9 principios de la Ley de Seguridad en el Trabajo? El principio, ¿no?, que involucra a todos los empleadores a proteger al trabajador, ese principio de protección, ¿no?, donde tiene que darle los recursos adecuados. Usted vea la imagen en la parte de abajo, ya, vea la imagen y usted va a poder ver que el, puede ver dos compañeros trabajando de esa forma. Sepa usted que usted mismo tiene el deber, el derecho, ¿no?, o la obligación, ¿ya?, de detener esa labor y de advertir que puede suceder un accidente. Usted como trabajador, no solo como supervisor, que es lamentable todavía en algunos casos, que usted, por ejemplo, ve esa labor y le dice, señores, bajen de ahí, se van a caer. Usted no tiene nada que ver con el área de trabajo, pero pasó por ahí y su buen criterio y su profesionalismo, ¿no?, y este compromiso con la seguridad hace que usted le mencione a los trabajadores que bajen de ahí. Y los trabajadores quizás no le hagan caso. Y entonces usted se comunica con el supervisor, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el tema del supervisor. Ya, entonces usted se comunica con el supervisor y el supervisor, ¿no?, tendrá que detener las labores. ¿Y qué sucede si el supervisor no lo hace? Prácticamente está incurriendo en actos, ¿sí?, subestándares, lo cual puede ser sancionado por el empleador, porque recuerde que el empleador es quien establece los lineamientos para cada puesto de trabajo dentro de su organización. Entonces, ¿qué están practicando o ya ejecutando hoy en día los empleadores? La prevención de riesgos, el compromiso. Por ejemplo, sabemos que tenemos el tema de fiscalización por parte de SUNAFIL y por supuesto ningún empleador desea hacerse acreedor a alguna multa, que sabemos que son bastante elevadas, ¿ya? Entonces, si nosotros colaboramos, lo que es lamentable es que el trabajador muchas veces nos tilda a nosotros de quizás ser una persona entrometida o ser una persona chismosa, y lo que nosotros en realidad estamos haciendo sencillamente es protegerles la vida. No debemos molestarnos cuando alguien nos dice que estamos haciendo algo inseguro. Aceptémonos como tal. Nos podría incomodar en algún momento, nos podría hacer, pero recuerda lo que dijimos anteriormente, que estas prácticas deben de ser constructivas, así que debemos de tomarlo, ¿no?, en forma amable y por supuesto también hacerlo llegar de forma amable. A ver, no trabajadores utilizan eh, justo ayer estaba en un distrito, ¿no?, donde está, a ver, veo labores en un edificio, ya, y veo que no existe prevencionista ni supervisor, solo está el maestro albañil y sus ayudantes.
por supuesto veo personas trabajando con buzo, con zapatillas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí podemos decir que el nivel de riesgo se incrementa tremendamente. Que es más barato ejecutar una obra así, perfecto, ¿no? Que no hay requisitos o lineamientos técnicos para la construcción, también estamos de acuerdo. Pero estamos muy de acuerdo también que si somos parte de ese escenario, podemos resultar dañados incluso siendo supervisores. Recuerden que la seguridad no solo es para uno mismo, sino para todos los que estamos alrededor de una persona que es insegura. Trabajadores que tienen resistencia al cambio. ¿Saben qué? Les voy a contar una experiencia. Una, en una planta industrial mediana, no muy grande, los trabajadores no querían utilizar los equipos de protección personal porque ellos aducían que durante años han estado trabajando así y rara vez hay accidente. Se lo decían así. Entonces, nosotros involucrados en el área de prevención sabemos que no tenemos que esperar el accidente para corregir. No, nosotros no tenemos que ser reactivos. Por eso nosotros nos apoyamos bastante en la prevención. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no le exigimos a los trabajadores que usen los EPPs? Se sentía mucha resistencia, se molestaban, ¿no? Incluso muchos compañeros fueron amenazados, ya porque se empezaron a aplicar sanciones, no se saben que hay días sin goce de haber y eso puede estar establecido en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por el comité, por supuesto, ya. Y entonces, ¿qué sucede? A los trabajadores le dijimos, vaya usted a la empresa tal o a la mina tal, sí, o a una o al sector hidrocarburos, ¿no? Donde la seguridad tiene uno de los estándares más altos, y dígale usted, señor, allá en esa empresa, que usted no quiere utilizar guantes, que no quiere utilizar casco, que no quiere utilizar careta de protección, que los lentes le incomodan, dígale allá eso. Y entonces el señor nos quedaba mirando y le decimos, ¿por qué allá los trabajadores se sienten más, no, más protegidos porque la empresa les está dando ese respaldo? Y el trabajador usted ve que no pone resistencia, porque si pone resistencia, el trabajador no puede ser considerado parte de ese equipo. Y en muchos casos, en base al reglamento, ¿no? Y a la tabla de faltas y sanciones, podrían terminar incluso separando al trabajador, porque está exponiendo incluso la misma actividad productiva de la empresa. A ver, implementar la SBC. Disculpen si no respondo a algunos, están escribiendo muchos comentarios en pantalla y me queda chica. Seguridad basada en el comportamiento. Recuerde usted, el comportamiento usted puede medirlo, ¿no? Puede observarlo y con los índices, pero lo que usted no puede observar es la actitud. Entonces, lo que nosotros, a donde nosotros debemos atacar es a la actitud en base a la sensibilización y en base a enseñarles la importancia de mantener a los trabajadores bajo los lineamientos de seguridad de la empresa. Que no digamos mínimos, sino digamos lineamientos de seguridad que nos garantizan que el riesgo de accidente sí es mínimo. Ahora, a ver, hablemos entonces de la cultura de prevención. Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento, ¿sí? Respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una organización. Qué bonito es ver cuando visita a un cliente y desde que usted ingresa, el agente de seguridad lo recibe completamente impecable, ¿no? Ves desde los zapatos hasta el casco que pueda tener el agente de seguridad, impecable, ¿no? Una persona bastante aseada, el lugar completamente ordenado, el lugar donde colocan los DNIs está enumerado, ¿no? Usted desde el ingreso ya ve ¿no? Un compromiso con la seguridad, donde empieza con el orden y la limpieza, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Usted ingresa y en el área de recepción, ¿no? Con mucha cordialidad lo invitan a tomar asiento y ¿cómo se nota cuando, o cómo se detecta en estos casos cuando hay esta cultura de prevención? Porque cuando uno va haciendo el recorrido en la empresa para una inspección, los trabajadores colaboran,
¿no? Y a uno le da gusto ello porque uno ingresa al área y no es como en algunas empresas de repente un poquito más informales, ¿no? O muy con algún compromiso menor en seguridad, donde uno le menciona que va a hacer una inspección para encontrar oportunidades de mejora y mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Valga la redundancia. Y los trabajadores en algunas oportunidades te dicen, pero ¿para qué es inspección? Y viene de parte de quién. Y entonces surgen las dudas. En, en cambio, en estas empresas donde la cultura de prevención es alta, ellos saben que si se ejecuta una auditoría, ¿no? O una inspección simplemente, ellos colaboran. Entonces, uno se presenta, ¿no? Y le dice, señores, vamos a hacer una inspección de seguridad para mejorar las condiciones y nos gustaría contar con su apoyo, ¿no? Mientras pueden siguiendo con sus actividades rutinarias y nos vamos a ir acercando por cada puesto de trabajo en caso usted quiera manifestar algo para mejorar. ¿Cuántos trabajadores nos hablan de enchufes o tomacorrientes que están dañados, están quemados o que de vez en cuando sale un olor a quemado y entonces se toma nota de todo ello y es ahí en los detalles donde se encuentran las fallas? Pero ¿qué pasa cuando no hay una cultura de prevención bien implementada? Lo que sucede es que los trabajadores les fastidia la seguridad y luego usted ve en esa empresa pues accidentes, un incendio, ¿no? Y es clásico que veas una ambulancia o un camión de bomberos afuera. Y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? A ver, eh, ¿es necesario presentar incentivos en seguridad y salud en el trabajo? Nos pregunta José. Incentivos, mira, la ley de seguridad y salud en el trabajo le menciona al trabajador que debe reconocer, ¿no? No dice cómo, pero ya el empleador tiene que dar alguna forma de reconocimiento. Quizás imagínate un almuerzo por aniversario de la empresa y se aprovecha la oportunidad para dar un reconocimiento, un diploma por su participación permanente en seguridad o una placa recordatoria, ¿no? Hay unas placas tan bonitas, ¿no? Y eso al trabajador pues lo compromete aún más y, y motiva a sus demás compañeros. Entonces, los incentivos sí, pero ojo que hay que tener un poco de cuidado. Y eso se los digo por alguna experiencia que tuve en una empresa. Todas las semanas a los trabajadores les regalábamos, recuerdo, unas linternas, estas que tienen zoom, ¿no? Que son muy llamativas, son bastante novedosas. Incluso recuerdo que les poníamos pilas alcalinas, una de las más caras, ya, y bueno, los trabajadores, era una forma de motivarlos semana a semana. En la reunión de media hora semanal que hacíamos en esta empresa, no todos los lunes, ahí es donde dábamos estos incentivos, a forma de comprometerlos un poco más. Recuerdo casi al final del proyecto, el gerente, ¿no? En reunión me manifiesta que los recursos están un poco limitados y que ya no se pueden otorgar estos incentivos. Después de algunas semanas se me acabaron las linternas, ¿no? Y los trabajadores ya se lo habían asumido como derecho. Y me comenzaron a reclamar, ingeniero, la linterna, ¿no? Y comenzaron a pifiar, ¿no? Y que por qué ya no hay linternas. Ya, y entonces, en esa semana fue un poco dificultoso para el personal de prevención, ¿no? Una compañera y yo que trabajamos ahí, porque notamos que los trabajadores no se estaban comprometiendo mucho con la seguridad, que ya no, que lo que querían ellos es un premio y estaban considerando más el acercarse a un obsequio como una linterna de alta calidad que acercarse a la prevención de riesgos. Entonces lo que se recomienda es ejecutarlo de vez en cuando sin hacerlo parte de una rutina. Darle estos incentivos a los trabajadores de forma sorpresa, ¿no? Eso donde quién lo puede planear. Lo puede dirigir el mismo empleador o se puede planear también en sesión de comité, manteniendo la confidencialidad del caso para que sea un factor sorpresa para los trabajadores, ¿no? Y que les genere incentivarlos en seguridad. A ver, mira, se puede tercerizar los servicios de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, la norma lo permite. Ya, y adicional a ello, trabajar bastante en seguridad. Apliquemos una filosofía
de publicidad continua. Ustedes saben, hay una marca de una bebida gaseosa bastante conocida, ya que saca publicidad todo el tiempo. A pesar de ser una de las bebidas más aceptadas mundialmente, jamás deja de darte publicidad. Y esa publicidad, en el fondo, lo único que te dice es, si tú me consumes, o si tú consumes esta bebida, te vas a sentir bien, ¿no? Y entonces, en en tu mente se empieza a formar un concepto en forma prácticamente inconsciente de que si tú consumes aquella bebida, te vas a sentir mejor, lo cual no necesariamente es verdad, pero sin embargo no, la idea ya está incorporada en nuestro pensamiento. De la misma manera, ¿no? De la misma manera, el criterio de pensar en seguridad, ¿ya? Es de esta forma. Si usted llega a una empresa y a usted le dan una política de seguridad sobre el trabajo, ¿ya? Y donde tiene todos los puntos exigibles por ley, usted la lee y de repente no la comprende bien, ¿no? Quizás nosotros, todos los que estamos aquí, creo que estamos muy involucrados con el tema de seguridad, ¿ya? Y usted va a tomar la atención, pero un trabajador que solo se dedica a producción o de repente no le interesa mucho el tema de seguridad, ¿no? Porque todavía no tiene grabada una cultura de prevención, ¿qué va a suceder? Que lo va a leer en forma bastante vaga, ¿no? Probablemente y se le va a olvidar. Entonces, ¿cómo le das vida a esa cultura, perdón, a esa política de seguridad? Bueno, tú mencionas, por ejemplo, nuestra política tiene 5 puntos y de vez en cuando le das punto número 1 de la política o lo publicas en el ingreso de la puerta. Recuerda, por ejemplo, la empresa ABC se compromete a prevenir los accidentes y para ello contamos con la participación de cada uno de ustedes. Suficiente. A la siguiente semana, ¿no? Menciona que otro punto de la política con palabras bastante amigables. Y entonces los trabajadores van a ver que la empresa se está comprometiendo en seguridad y le va a generar esa confianza al trabajador para poder comunicarse con los representantes de seguridad de la empresa. Valga decir que todas las empresas de nuestro país deben tener un representante o un grupo representante de seguridad, sin excepción. Ustedes saben, 20 trabajadores, ¿no? A partir de 20 trabajadores el comité y menos de 20 el supervisor, pero sí o sí deben tener un representante de la seguridad a través del cual los trabajadores puedan contactarse. Tenemos que ser proactivos, sí, en todo aspecto, no solo en el tema de prevención, también en el tema de participación en muchas actividades para beneficio de la empresa, de nosotros mismos, de nuestros compañeros, ¿no? Y en base a tener una actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no espere que alguien le diga, tienes que trabajar seguro, camina por el sendero peatonal, no vayas a cruzar por acá. Usted hágalo así y si usted ve a un trabajador, ¿no? que está haciendo lo incorrecto, usted lo que puede hacer es, dile, no camines por ahí, sí, tienes que caminar por acá porque el montacargas te puede golpear, ¿no? De manera bastante amable, ¿ves? Entonces, usted es proactivo en seguridad, no solo como supervisor, no solo como prevencionista de riesgos, sino como un trabajador en general de la organización que es proactivo en seguridad. Ahora, el tema de la protección al trabajador. Todos somos trabajadores, sí. En algún momento damos nuestro servicio y tenemos que estar protegidos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que se lo produzca. Entonces, ¿cómo usted protege al trabajador? ¿No? Primero, siémbrele usted una cultura de prevención y luego otorgue los recursos necesarios. Vamos a ir viendo. A ver, enséñale que existen este tipo de factores. El factor de riesgo, dice ergonómico, ¿no? Mecánico, químico, psicosocial, locativo, biológico, físico, eléctrico.
Todos estos temas, miren, son desarrollados en nuestros diplomas, ¿ya? Y les damos, ¿no?, detalles de cada uno de ellos con ejemplos, muchos videos de empresas, de nuestros clientes que nos han pedido por ahí alguna asesoría o, o hemos visitado sus instalaciones, ¿no? Y entonces son casos reales. Por ejemplo, en el tema disergonómico, por ej- un trabajador cuándo debe utilizar una faja y cuándo no, que hay normas internacionales o estudios internacionales que nos existe, ¿sí? Que nos exige, ya, a ver, un ratito estaba leyendo, a ver, me ordeno otra vez. Ya le decía que hay estudios internacionales, ya, que nosotros presentamos aquí, por ejemplo, en el tema de ergonomía, donde habla mucho de la faja de seguridad. La norma técnica 399010-1 nos menciona la faja de seguridad como un equipo de protección personal de uso obligatorio. Sin embargo, normas internacionales o organizaciones internacionales recomiendan que no se utilice la faja porque incrementa el riesgo de lesión, ¿no? Y todo esto, ¿no?, se explica al involucrado en seguridad, a la persona que le interesa ahondar un poco más en estos aspectos para que él sepa cuáles son los criterios. En mi empresa los trabajadores llevan cajas, ¿no? Manipulan cargas, llevan escritorios, no lo sé. Y entonces, ¿les quito la faja o no les quito? Bueno, habrá que hacer un estudio ergonómico, ¿no? Habrá que hacer un análisis del puesto de trabajo. Hay tantas metodologías, ¿no? Tanto para puestos administrativos como puestos operativos, como por ejemplo la metodología Rula, Reva, ¿ya? Y algunas otras, y estas son una de las más utilizadas, para ver qué tanto daño se puede hacer el trabajador. Ahora, eh, mira, a ver, déjame le pregunto si me ha confundido todo esto. Agarro una al azar. A ver, la última, ¿ya? Se podría anexar en el contrato de trabajo, sí, compromisos en materia de seguridad en la resolución ministerial 375. De hecho, mira, la ley de seguridad sobre el trabajo nos exige anexar al contrato de trabajo todos los riesgos relacionados a ese puesto de trabajo y las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Por supuesto, las inducciones tienen que ser específicas para cada puesto y es en ese momento que se le va a enseñar al trabajador. Ya para ir cerrando con algunos conceptos, mire, usted debe decirle al trabajador dos cosas. Le dice, señor, señorita, la seguridad no es negociable. Aquí no, que prefiero darle prisa a la producción para sacar todo este pedido rápido y bueno, quítate los guantes, quítate los zapatos y trabaja así más rápido. No es así, ¿ya? Y lo otro es que al trabajador tú le tienes que decir, no digas jamás al ejecutar tus labores, no digas se supone. Se supone en seguridad, elimínalo, erradícalo del vocabulario, porque en seguridad el se supone es el generador de accidente. Ayer conversaba con unos trabajadores de una empresa de izaje y los trabajadores me dicen, algunas veces me dice, yo apoyo de vientero, me dice, ¿no? Usted sabe, está la carga suspendida y hay que direccionarla con ayuda de los vientos, ¿ya? Y me dice, pero yo, o sea, yo sé lo que tengo que jalar porque me dice, jala más, ya, pero no sé, o sea, yo veo que el rigger está haciendo señales, ¿no? Y que el operador de grúa lo está mirando y están comunicando, pero a veces no sé qué hacer, me dice. Y entonces, lo bueno de este cliente, por ejemplo, que visité el día de ayer, es que el cliente, el representante de la empresa, de la parte empleadora, dice, chicos, vamos a suspender estas labores y vamos a iniciar una vez que todos ustedes tengan el criterio de cómo ejecuta la labor el señor vientero, que si bien es cierto, no es una labor no más este, que puede estar como apoyo, no puede ser tan arriesgada porque se encuentra fuera del área, no de la posible caída del objeto, ya igual vamos a explicarles qué significa cada señal del rigger, qué significa cada señal del operador, de la grúa, ya, y
nació ahí el compromiso. Entonces, ¿quiénes están capacitados como vienteros? Y algunos levantaron la mano. Solo ustedes por ahora pueden realizar esas labores, a su vez más compañeros, mientras que no se les capacite no van a poder colaborar ahí. Y usted vio ahí una medida de control, ¿no? Entonces, el, por ejemplo, Antenor nos dice, en una capacitación el doctor de la empresa dijo que no se use la faja. Yo estoy completamente convencido y de acuerdo con el doctor que dijo eso. El médico que mencionó eso es porque no ha leído las recomendaciones desarrolladas en, bueno, en Estados Unidos, ya que el uso de faja incluso tiene un mayor porcentaje de incidencia en lesión de espalda que cuando no se utiliza. Entrena a su trabajador en manipulación manual de carga. Ojo que mira, la ley de seguridad del trabajo dice, yo te doy lo mínimo y todas mis normas te dan lo mínimo aquí en el Perú, ¿no? Pero si usted encuentra una norma que supere estos estándares y usted la aplica, yo lo respaldo. Eso te dice el Estado peruano. Así que si nos basamos en norma y en un entrenamiento, yo creo que podría ser aplicable aquí. Ahora, todo ello está estipulado, dice John, en el Reglamento Interno de Seguridad sobre el Trabajo. Y el problema es que no lo revisan. Ahí es cuando vuelvo a decir, denle vida a a su documentación. No lo dejen como letra muerta. Por supuesto, ustedes, como responsables, pónganlo en práctica. Pero denle vida, den publicidad, volanteen, manden, si tienen correo corporativo, envíen publicidad eh, o, para ver, publicidad muy amigable, o sea, con pocas palabras, más imágenes, compromisos, caritas felices, no, buena actitud. Esto compromete a los trabajadores, ¿sí? Y esto va fomentando una cultura de prevención. Entonces ahí usted tiene algunos aspectos de agentes de riesgo físico, como ruido, vibraciones, ¿no? Radiaciones ionizantes y no ionizantes, condiciones térmicas del ambiente de trabajo. También podemos considerar químicos, cualquier sustancia química, ¿no? Considérala usted para trabajar con algunas medidas de control principalmente, ¿no? Aislantes y utilizando la jerarquía de control de riesgos que enseguida lo vamos a ver. Enseguida vamos a ver algún otro factor de riesgo que es el biológico. Les comento algo que me ocurrió que yo en algún momento, bueno, en mis primeros años no supuse que podía pasar, no lo conocía. Es que el, el tema biológico no solo viene por el tema de los baños, hongos, virus, bacterias. Se detectó tema biológico en un cliente en sus equipos de aire acondicionado. Los equipos de aire acondicionado recomiendan a los fabricantes en promedio hacerle mantenimiento 2 veces al año, cambio de filtros. Este equipo tenía 3 años con el mismo filtro, no se le había hecho mantenimiento. Bueno, sigue enfriando y se asume que está trabajando bien, pero había generación de moho en el interior y obviamente al inyectar el aire estaba generando una proliferación de microorganismos. En el tema eléctrico, recuerde usted, la electricidad por lo general va a pasar de la forma en que usted ve en la imagen por el tórax y va a tener una alta probabilidad de producir una fibrilación cardíaca. En el tema mecánico, señor, algo, a ver, algo que debemos decir aquí en el tema mecánico. Una frase bastante sencilla, que puede parecer hasta algunos trabajadores un poco ingenua, pero que es muy cierta. Señores, por favor, los equipos mecánicos no sienten, no tienen sentimientos. El equipo mecánico está energizado y está activado el botón de operación y va a hacer daño. Hace algunos meses en los bomberos se reportó una emergencia de mano atrapada en licuadora, un herido por ello. Usted se imagina las cuchillas de una licuadora a la velocidad que giran y pues el escenario era bastante fuerte, ¿no? Y esto es una máquina. Si usted va a manipular una máquina, asegúrese de quitarle la energía. Aquí también nosotros le enseñamos el tema de bloqueo y etiquetado, ¿no? Clásico procedimiento Loto. Carlos, los monitoreos sí se deben realizar de forma obligatoria. Usted, si revisa la resolución ministerial 050-2013 en los formatos referenciales, ahí usted va a encontrar que se exigen monitoreos,
¿no? Como medidas como en la parte de seguimiento, ¿no? Para ver eh, las condiciones de trabajo a las que están expuestos los trabajadores. En el tema de riesgos psicosociales, hoy en día, recuerda usted, el estrés, a ver, el estrés no es una enfermedad, pero sí es el desencadenante de muchas enfermedades. Hay problemas de, por ejemplo, subidas de colesterol, triglicéridos, hipertensión, problemas cardíacos, ¿no? Temas como la psoriasis o muchos casos últimamente. No lo conocía hasta hace un par de años, ¿no? Bueno, uno siempre continúa aprendiendo y era un tema netamente más médico, pero se me hizo sorprendente cuando un compañero mío de estábamos, y recuerdo, llevando un curso de especialización en seguridad vial y un día lo visito, ¿no? Y me muestra su espalda completamente llena de ampollas, de llagas, brotando líquido de todas aquellas llagas y era herpes zóster, ¿no? Y esto es desencadenante por altos niveles de estrés. Recuerde, trabaje en su centro laboral y utilice su hogar para descansar. Eso quiere decir, organice mejor su trabajo. A veces nos llevamos el trabajo a casa y solo que pretendemos dormir, ¿no? A la hora que supuestamente podemos dormir, cuando no debería ser así, y ni siquiera se puede conciliar bien el sueño. Entonces, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Se va alterando, empiezan los problemas de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, no inmunitarias, y que a las finales lo único que hacen es enfermar al trabajador. Bien, chicos, algo más para añadir aquí es el tema vamos a ver, los controles de riesgo. Bueno, hay un factor de riesgo locativo, ¿no? Como usted ve en las imágenes, para que tenga una referencia. Sí, me están apurando un poquito con la hora. Vamos a ver aquí también, ahorita en control de riesgos, les voy adelantando un poco cómo se maneja esto. Usted trate siempre de ir a la fuente. Vaya a la fuente, ¿ya? Y trate de eliminar ese factor de riesgo, ¿no? ¿Cómo? Usted ve aquí en la imagen. Elimine la fuente que genera, ¿no? Ese riesgo y si usted no puede eliminar ello, sustituya por otro tipo de proceso, otra maquinaria, otro ritmo, otro método de trabajo. Si es que no se puede porque es inherente a las labores productivas, aplíquele controles de ingeniería, ¿no? En caso principalmente de maquinarias o de equipos que pueden traer contaminantes, ya, o incomodidad de los trabajadores. De repente la resolución ministerial 375 nos menciona que cuando hay manipulación, ¿no? Eh, Cuando hay manipulación continua de carga, se debe emplear un sistema mecánico, diseñar un sistema mecánico, y ahí es donde se aplican los controles. El administrativo significa no solo señalizar y documentar, sino también enseñar, ¿no? Recuerden, la educación en seguridad va siendo activa para todos nosotros porque nuestra cultura de prevención en general todavía no está en los estándares donde deberíamos tenerla. Pero estamos en proceso, ¿no? Por lo menos ya hemos empezado y veo mucho apoyo en muchas empresas y lo ves cuando ves documentos publicados que se está trabajando en esto. Y tu última barrera, donde después de eso ya no hay oportunidades muchas veces, es los equipos de protección personal. Usted ve ahí la orientación más efectivo, ¿no? El control más efectivo es la eliminación de la fuente. Sí, la resolución ministerial 375-2008 es la norma básica de ergonomía que nos sirve como referencia para ello. Habla ahí, ¿no?, de factores de riesgo biopsicosociales, tema de ruido, manipulación de cargas, etcétera. Entonces hay etapas en la cultura de seguridad donde uno dice, cuando recién ingresa, ¿no? Es una persona con alguna resistencia al cambio, dice, la seguridad no es importante, ¿no? Dale, dale, produce, trabaja, ¿no? Luego dice, mi seguridad es responsabilidad de mi jefe. Esto me hace recordar un caso así, se lo cuento rapidísimo. Un accidente y un arquitecto había detectado la falla en una escalera rota, y el arquitecto en la investigación me sorprendió que declaró, dijo, yo vi eso, pero eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad del jefe de seguridad. Un momentito, estamos faltándole a la ley de seguridad sobre el trabajo, donde tenemos el derecho y el deber
de comunicar cualquier falla, ¿no?, que pueda generar accidente, y lamentablemente eso trajo un accidente con fractura de cadera que por supuesto no se le desea a nadie, ¿no? Cuando ya se va avanzando en forma independiente, dice la seguridad es mi responsabilidad, luego ya terminamos con la seguridad de responsabilidad de todos. Ahí es donde ya tenemos una cultura de prevención bastante avanzada, y hay alguna seguridad personal. Somos responsables de de nuestra seguridad y mantenemos el orden y limpieza en el centro de trabajo. Qué complicado implementar las 5 S, sobre todo por tema de cultura, ¿ya? Pero qué satisfactorio cuando ya está implementado. El otro día veo una compañera de la universidad que publica en el Facebook que le habían, ella tenía peluches y florcitas y accesorios ahí de adorno, ¿no?, en su puesto de trabajo, y esta empresa está implementando las 5 S, y veo que ella dice 5 S le llaman: adiós peluche, adiós flores, adiós eso. Claro, porque debemos de tener solo lo necesario, y ahí es la primera etapa del SEIRI, ¿no?, cuando uno empieza a clasificar, y luego ya siguen las 5 S siguientes, ya, para poder implementar adecuadamente orden y limpieza. Apertura y confianza es otro de los principios. Manifestamos nuestras preocupaciones en tema de seguridad con toda confianza. Si usted no sabe a quién decirle, recuerde usted que participó en las elecciones de supervisor, y ahí está su representante como nexo entre el empleador y usted. Comunicamos inmediatamente los errores, y también, sí, a ver, Luis Tintaya me pregunta, ¿cómo identificar la jerarquía? La jerarquía de control de riesgos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer en un laboratorio, ¿ya? En un laboratorio es un producto químico que emana muchos vapores, ¿sí? Y se hace contaminante, puede afectar la salud del trabajador. Tenemos que eliminar la fuente. Ahora, tú dices, elimina ese producto químico de nuestro proceso. No, no podemos, esto es parte de, no es el producto químico que es base de nuestra productiva. ¿Ok? No lo puedes hacer. Sustitúyelo por otro. Mira, tenemos otras opciones, pero no son tan eficientes, nuestro rendimiento bajaría. Y se te agotó otra opción. Entonces te viene el control de ingeniería. ¿Qué hacemos con el producto químico para que no afecte al trabajador? Control de ingeniería. Entonces, ¿qué se hace? Se pone, por ejemplo, se diseña una repisa completamente cerrada con acrílico y con dos orificios con guantes, ¿no?, adosados a esta pared de acrílico, para que el producto químico se pueda ingresar por la parte lateral y se pueda manipular en el interior, ¿no?, con a través de esos guantes, y no tendríamos contaminación, por lo menos, no, ni respiratoria. Ya ni siquiera la respiratoria. Pero si no es posible ejecutar eso, se te acaba otra opción, tienes controles administrativos, capacita a qué le hace daño, ¿no?, este producto químico, a qué órganos afecta, ya, pon señalizaciones, uso obligatorio de protección respiratoria, de guantes, de protector facial, etcétera, ¿no? Entonces comienzas a señalizar. Ya en caso de ser necesario vas a utilizar tales procedimientos, etcétera. Y por último, sí, espero haberte ayudado con ese ejemplo, Luis. A ver, realicen los monitoreos, les recomiendo una vez al año. Sí, hagan los monitoreos una vez al año para que ustedes garanticen seguimiento de su sistema de gestión, dado que en su plan anual de seguridad sobre el trabajo, valga la redundancia, debe ser anual. La seguridad es nuestra licencia para operar. Sí, estos son los compromisos corporativos. No vamos a parar hasta que estemos seguros que nuestros colaboradores regresen a casa sin lesiones al final de cada jornada. Muchas empresas ya están en este camino y es bueno saberlo, ¿no?, porque esto involucra que nuestros familiares que también trabajan o seres queridos, accidente. La seguridad no tiene jerarquía. Todos tienen el derecho y responsabilidad de detener operaciones inseguras, ¿sí? Ojo, la seguridad no tiene jerarquía para detener labores. Cualquier persona puede advertir. La seguridad no hace concesiones. No participaremos en negocios que impliquen no cumplir con nuestros estándares de seguridad, ¿no? Oye, si lo hacemos con líneas de vida, ¿no? Mira que de dónde lo vamos a anclar. Que suba así nomás, son 5 minutos. No, no, señor. Aquí no se hacen negocios.
Aquí la respeta de principio a fin. Y recordemos que la seguridad no es una opción, es una obligación y es un compromiso para tener la garantía de que no nos vamos a lesionar y por supuesto tampoco vamos a adquirir alguna enfermedad. Bien, señores, yo sé que el tiempo en temas de prevención es cortísimo, hay muchos temas que hablar, tantos rubros de los que hablar. Hace poco se ha publicado, ¿no? Ustedes quizás ya están al tanto. Mira, imagínate seguridad, bueno, ¿no? Personas que están involucradas a muchos riesgos y ya tienen un reglamento propio, ¿no? Entonces, usted también puede verificarlo. Ya, por supuesto, todo esto se publica en el Ministerio de Trabajo, ya en la página del Ministerio de Trabajo, actualizaciones, documentos, o Google, búsquelo en Google y ahí le va a aparecer, ¿no? No, sí, nosotros dictamos cursos de prevención y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Realizamos nuestros diplomas y, por supuesto, también eh, estamos apoyando mucho a nuestros clientes con las capacitaciones in-house, ya en todos los temas de seguridad, salud en el trabajo, en base al cumplimiento de las capacitaciones de la Ley 29783.